Bueno, hermosos, nos quedamos en la moraleja. Entonces, cuando hablamos de moralejas, estamos hablando de esas cosas o esos mensajes que nos dan una lección de vida, ¿cierto? Nos pueden enfocar una experiencia, de pronto nos pueden enfocar la importancia de las decisiones y demás. Entonces, normalmente cuando hablamos de moralejas, hablamos que finalizando la historia podemos encontrar un mensaje que nos puede dejar una enseñanza. ¿Listo? Por favor, alguno de ustedes que me ayude leyendo esta última. Tomás, ayúdame, por favor. Tomás González. Sí, señora. Cuento importante. Los cuentos son una forma valiosa de contar historias y transmitir valores. Muchas gracias. Si tú quieres ser escritor y no sabes por dónde empezar, es una buena manera empezar por un cuento, ¿sí? Porque puedes descubrir las habilidades que tienes y demás. Entonces, incentivarlos, mis amores, a también investigar. A veces como que se nos dificultan algunas cosas habladas y demás, entonces también explorar el tema de la escritura. ¿Hasta hay preguntas? Nadita, listo. Entonces dice acá, bueno, por favor, Samu, ayúdame leyendo este párrafo. El cuento es un tipo de narración generalmente breve, basada en hechos reales o ficticios, en la cual un grupo de personajes desarrollan una trama relativamente sencilla. En el ámbito literario, es uno de los subgéneros de la narrativa, ampliamente cultivado por escritores de muy distintas tradiciones. También existen cuentos populares, transmitidos oralmente o que pertenecen al acero de la cultura informal. El cuento es un género moderno. Su nombre proviene del latín computus, cálculo, ya que se trata, en el fondo, de enumerar los acontecimientos que componen la trama. Listo, muchísimas gracias. Entonces recordemos que en este caso el cuento viene de la palabra cómputus, que es cálculo, ¿vale? Y básicamente, ¿por qué se denomina así? Pues porque se trata de enumerar una serie de acontecimientos. Debemos saber que un cuento siempre se compone del inicio, el nudo y el desenlace. Cuando hablamos del inicio, estamos hablando de cuando se presentan los personajes. Entonces, había una vez una niña. Ahí de una vez se va presentando el personaje, ¿no? A veces pueden decir que vivía en un campo. Entonces, ahí como los personajes y el lugar donde se va a desarrollar la historia. Y normalmente así empiezan todos los cuentos. Presentan personajes y contexto, ¿sí? Ya luego viene el nudo, que cuando hablamos del nudo, pues estamos hablando de la trama, ¿no? Entonces, si hablamos, por ejemplo, de Caperucita Roja, ¿cuál era la trama o el nudo de Caperucita Roja? De que el lobo se comía a la abuela. Bueno, sí, más o menos, pero en una sola palabra, ¿cuál era el nudo de Caperucita Roja? El El lobo. lobo. Tenía que hacer caso y no hizo caso y se la comió el lobo. La desobediencia. Muy bien, la desobediencia. Esa es el nudo, esa es la trama, ¿listo? La desobediencia. Y ya luego venía el desenlace, que eso me parece muy lindo de los cuentos, y es que en su mayoría tienen final feliz. Y la verdad, chicos, es que los cuentos con finales tristes, por lo menos a mí no me gustan. Uno queda como desinflado, uno, uy, que le da a uno como frustración, ¿no les pasa? Que uno de esos Profe, cuentos con final triste, no. ¿Quién dijo? profe, pero a mí me parece que los cuentos o las novelas o las historias con finales tristes como que acercan más a la realidad a muchas personas y no como las novelas o los cuentos normales. A mí me gustan más los cuentos tristes. Así ven, entre gustos no hay disgustos. A mí, por ejemplo, ¿sí ven? Es que hay para todos. A mí, por ejemplo, lo que les decía ahorita, a mí un cuento con un final triste, ay, no, para eso me leo, para eso me veo las noticias. Entonces, no, yo sí prefiero como los finales felices, pero mira, por ejemplo, lo que tú dices. Y gracias a Dios, porque Dios pensó en todos, ¿no? Dios hizo diversidad de literatura, diversidad de géneros, todo para que pues haya para todos. Entonces, el Señor es bueno. Mis amores, ahora vamos a hablar de los elementos del cuento, porque como todo, siempre hay unos componentes, ¿cierto? Entonces, vamos a desglosarlos cada uno.
Este cuadrito también está ahí dentro del módulo, ahí lo pueden encontrar. Espero lo voy a agrandar un tricito más. Listo, dice elementos del cuento. El cuento es un relato corto de ficción que tiene una introducción, un nudo y un desenlace. Y ya hablamos de la introducción, el nudo y el desenlace. ¿Alguno de ustedes les queda dudas sobre esto o es claro? Si tienen dudas, habiliten el micrófono porque tengo manitos levantadas y no puedo saber si sí o no. Nada, ¿cierto? Es que eso lo hemos visto como que siempre, entonces es algo que como que ya tenemos en nuestra mentecita, ¿cierto? Entonces, vamos con el primero. Ayúdame, Cristín, personajes, por favor. Vale, profe, personajes son las personas, animales u objetos que protagonizan la historia. Suele hacer un único protagonista. Listo, chicos. Entonces hablamos del protagonista, que es el personaje principal, ¿sí? Y normalmente siempre hay uno. Es muy raro que hayan dos. Normalmente solo un protagonista y como que toda la historia gira alrededor de ese personaje. Vamos con el siguiente. Elizabeth, por favor. Narrador. Es la voz que cuenta los hechos. Puede estar en primera, segunda o tercera persona. Muchas gracias. Entonces, cuando hablamos del narrador, estamos hablando de esa persona que narra la historia. Cuando hablamos de primera persona, está diciendo que yo mismo estoy narrando mi historia, ¿listo? Entonces, eso es primera persona. Cuando hablamos de en segunda persona, pues quiere decir que se está narrando la historia de otra persona. Y cuando hablamos en tercera persona, ¿quién sabe a qué se refiere la tercera persona? Habilite el micrófono y lo dice. ¿De Profe, otra creo, persona? Eso es segunda persona. Y tercera persona, La que profe, creo cuenta el cuento. que es una persona que cuenta, que escribe un libro, por ejemplo, pero está contando la historia de otra persona. ok. ¿Alguien más? ¿No? Listo. Entonces les voy a explicar esto porque creo que es muy sencillo y es importante que lo entendamos. Entonces, primera persona soy yo o el mismo personaje, en este caso, contando la historia. ¿Listo? Eso es primera persona. Segunda persona es que yo cuento la historia de mi amiga, ¿sí? O que yo estuve en el suceso y estoy contando, ¿sí? Como que yo hago parte del suceso. Por ejemplo, yo estoy contando la historia acá de Sofía, ¿sí? Entonces Sofía se conecta a su clase porque yo la he visto y como que estamos, ¿sí? Y estamos todos en la clase y sucede tal cosa. Eso es segunda persona. Y tercera persona es cuando yo lo cuento desde afuera. Es decir, no estuve dentro de la historia, no conozco los personajes, pero soy la que la está contando. Si es claro para todos o de pronto alguno dice, no, esta vaina quedó más enredado o si está claro. Sí, señora, profe. Listo. Profe, yo tengo una duda. Dime. De lo que yo te entiendo, bueno, segunda persona es cuando hablan de otra persona, ¿sí? Y la tercera persona es cuando están hablando de otra persona incluyéndose a él mismo, ¿sí? No, entonces no Otra vez. entendí. Vamos a contar la historia de Pepe, María y Juan. ¿Listo? Entonces, la primera, el protagonista es, bueno, sí, perdón, vamos a contar la historia de Pepe. ¿Listo? Y en esa historia aparecen María y Juan. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de primera persona, quiere decir que Pepe cuenta su historia. ¿Listo? Eso es primera persona. Entonces, Pepe está contando su misma historia. Cuando hablamos de segunda persona, decimos que María está contando la historia de Pepe, pero ella está ahí y conoce a Pepe y está involucrada en esa historia. ¿Listo? Y cuando hablamos de tercera persona, estamos hablando de que Paquita, que no está en la historia, que no conoce a Pepe, ni a María, ni a Juan, cuenta esa historia. ¿Ahora sí es más claro? ¿Es alguien? Cuando hablamos de tercera persona, es que tú cuentas la historia, pero no estás dentro de la historia y no conoces a los personajes de la historia. ¿Listo? Ah, ok, profe, ahora sí.
Listo, hermosos. Vamos con la siguiente que es, Sofía, ayúdame con la siguiente, por favor. Profe, es el espacio, ¿sí? Sí, Profe. Sí, el espacio, ¿sí? sí, Bueno, espacio es el lugar en el que ocurre el cuento. La historia suele darse en uno o pocos escenarios. ok. Entonces, el lugar donde suceden los hechos. Entonces, del bosque pasa al castillo y del castillo pasa a la casa y bueno, así, ¿listo? Valentina, el siguiente, por favor. Tiempo es el periodo de tiempo en el que se desarrolla el cuento. Y la otra partecita. La historia suele darse en un periodo corto de tiempo. Listo. Entonces, cuando hablamos del tiempo, pues estamos hablando de cuánto tiempo pasó, ¿cierto? Pueden ser días, pueden ser años, pueden ser meses, ¿cierto? Entonces, una década, bueno, el tiempo que haya transcurrido dentro de la historia. Normalmente pues, vemos historias que son de un día o de un momentico ahí nomás, no es que se alarguen tanto. Dios mío, ¿qué pasó? Tengamos cuidado con el micrófono. ¿Listo, Samu? Por favor, el siguiente. Profe, ¿ahí me escuchas bien? Sí. Ok, trama, ¿cierto? Ujú. Trama. Es el conjunto de sucesos que forman parte del relato. Es simple y no suele haber tramas secundarias. Listo. Entonces, la trama podemos también denominarlo como la parte principal, ¿listo? Lo que nos mantiene ahí como entretenidos. Dana, siguiente, por favor. Conflicto es el hecho o suceso que dificulta que el personaje cumpla un objetivo. Suele haber solo un conflicto principal. Muchísimas gracias. Entonces, cuando hablamos de conflicto, hablamos también de ese suceso que tiene que ser desenredado. Cuando hablamos de conflicto, no hablamos solo de cosas malas, sino que estamos hablando de esa cosa que está enredada o que no tiene solución y que debe ser solucionada para tener un final, ¿listo? Dentro de la historia. María José, ¿me ayudas por favor con el siguiente? Ay, María José, estabas como robótica. Entonces dice, es el asunto en torno al cual gira el cuento. Puede ser variado como el amor, la amistad y la justicia. ¿Hasta ahí preguntas hermosos o es clara la información para todos? ¿O alguno tiene preguntas? A ver, Samu. Profe, pues mira que generalmente pues en los mangas o libros que yo leo, sí, ahí dice que la trama es una trama principal, que no hay secundarias, pero en muchos de lo que yo leo sí hay tramas secundarias, como de personajes que son cercanos al protagonista o así. Pues, Ok, listo. Por lo general, mis amores, cuando hablamos de los cuentos, o sea, de en sí cuentos, no hay tramas secundarias. Cuando hablamos normalmente de los cuentos, la historia se enfoca en el personaje principal, pero podemos encontrar algunas historias corticas, pero a las cuales no se les da mucha importancia. Sin embargo, muchísimas gracias, Samu, por el aporte que das. Si nos damos cuenta hoy en día, esta terminología ha cambiado, ¿no? Entonces, aunque normalmente hay un personaje principal, ya los otros personajes tienen un poquito más de protagonismo. Por ejemplo, lo que es en las películas, lo que es en los libros y demás. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de los cuentos base, de los cuentos que leemos ahorita, sí podemos deducir que como que todo el enfoque estaba en el personaje principal. Y aunque habían algunas cositas que como que se detallaban de los demás, el enfoque fuerte era solo en el principal. Pero sí, Samu, gracias por tu aporte, porque efectivamente en este tiempo observamos que eso como que se ha ido diversificando, ha ido cambiando, ¿no? Ya como que se le da importancia también a algunos personajes secundarios. ¿Alguien más tiene algo que decir, hermosos? Listo, entonces vamos a responder estas preguntas. La primera dice, ¿por qué es importante aprender sobre literatura, sus características e historia?
A ver, Elizabeth. Profe, para culturizarse, porque hay personas que de pronto le comentan sobre un personaje, un libro, una historia de la vida real, como es el caso de un ejemplo de la Segunda Guerra Mundial, y no tienen ni idea. Entonces es como para no ser tan ignorante en el tema de la literatura, sino conocer un poco más de historia, porque chévere que la literatura pues sea un tema de conversación. Ok, me gusta tu aporte, Elizabeth. Muchas gracias. Mafe, Hola, profe, ¿me escuchas? sí. Yo creo que, pues como dice Elizabeth, obviamente para no ser ignorantes en el tema, aunque también creo que la literatura es buena porque nos ayuda a desarrollar, pues, digámoslo así, que el pensamiento crítico, porque a la hora de nosotros estar leyendo, nosotros reflexionamos y pensamos sobre lo que leemos, y a la misma vez, pues, nos hacemos preguntas y, pues, digamos que en la literatura también podemos encontrar los argumentos. Aunque también creo que leer es bueno porque nos ayuda a mejorar nuestro vocabulario, por decirlo así, o nuestra comunicación o nuestra forma de expresión. Y obviamente, pues, sí, los libros es sobre nuestra cultura para saber cada día más de nuestros orígenes. Listo, Mafe, muchísimas gracias. Ya te doy la palabra, Malu. Bueno, espérame un momentico. Amores, la lectura es supremamente importante. O sea, es vital. Yo no entiendo por qué a los estudiantes no los obligan a leer. Yo la verdad no comprendo eso, porque está comprobado que en la lectura tú, digamos que habilitas todos los hemisferios de tu cerebro. Básicamente porque generas intelecto, es decir, generas conocimiento, ¿sí? Aprendizaje, tu vocabulario se desarrolla, aprendes nuevos conceptos, llevas a cabo a que se active la parte de la imaginación, la parte de los cuestionamientos, ¿sí? O sea, cuando tú lees, tu cerebro es como si estuviera así apagadito y tú empiezas a leer y se empiezan a alumbrar las partes. Y no hay una sola parte que no interactúe cuando tú estás leyendo. Entonces, imagínense lo poderosa y lo mágica que es la lectura. Y hoy en día, con el tema de las redes sociales, de los videos cortos, de la inteligencia artificial, esto se ha perdido. Pero chicos, si ustedes quieren llegar a viejitos, con el favor de Dios que los tenga para llegar de pronto a viejitos y quieren tener un cerebro activo, tienen que empezar a leer mucho. Y claramente, chicos, si quieren tener sabiduría, pues qué mejor lectura que la Biblia. Pero no estamos sujetos solo a la Biblia, hoy encontramos libros con contenido cristiano, con contenido educativo que son bastante buenos. Encontramos unos libros como novelas y demás que son bastante buenos y nos pueden hasta edificar, ¿no? Entonces, primero leer la Biblia, obvio, siempre ese es el consejo, pero chicos, busquen qué les interesa y lean. Ustedes no se imaginan todo lo que provoca en su cerebro la lectura. De hecho, yo creo que eso también es lo que hace que como que uno sienta un desgaste. Es que, claro, el cerebro trabaja, si tú no lo estés viendo, entonces creo que también eso es lo que hace. Normalmente lo que nos produce un desgaste no nos gusta mucho, ¿no? Entonces, es muy importante leer. Manu, dale, hermosa. Manuela. Ay, pero un momentico, por favor. Elizabeth, dale. Mami. Profe, yo quería hacer un aporte con lo que dijiste ahorita, que no entendías por qué los estudiantes no nos obligan a leer. Y yo creo, pues, por ejemplo, a mí me encanta leer, Ujú. pero ciertos géneros, ¿sí? Por ejemplo, me encanta leer la historia y lo que es el romance. Pero hay personas que definitivamente no les gusta leer y si no les gusta leer, no creo que les sirva mucho, no creo que aprendan nada, ¿sí? Lo mismo me pasa a mí, de pronto me ponen a leer un libro de matemáticas, pero yo no aprendo nada porque es algo que no me interesa y no me despierta ni curiosidad ni nada. Entonces no creo que si leo un libro que no me interesa, aprenda nada. Lo mismo le pasa a las personas que no les gusta leer, yo creo que leen, pero inconscientemente. Sí, totalmente, para leer. Por eso debe ser algo que nos guste. Debemos explorar y buscar cosas que nos gusten. Yo he encontrado personas que les gusta leer noticias y no lo puedo creer, porque es que las noticias no son tan chéveres, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando a mí me salen cosas de economía y eso, me gusta leer.
Me gusta obviamente mucho la lectura cristiana, me parece también que es muy bonita, pero ojo, porque a veces creemos que porque es cristiano es bueno y no, es muy importante lo que decía, creo que también fue una de sus compañeros, creo que fue ahorita que decía lectura crítica, ¿no? No podemos comer entero. Entonces, también hay cosas que creemos que son buenas, pero ojo, hay que tener una lupita, un filtro para saber qué es bueno y qué no. Sofi, dinos. Profe, yo quería hablar de la segunda pregunta, sobre qué Ay, te gustaría leer, sí. Profe, pues la verdad yo no soy mucho de leer temas muy grandes como de libros así súper gigantes. A mí me gusta la verdad los libros que son pequeños como para niños, pero que tienen como una enseñanza. Eso es a mí lo que me gusta, ¿no? Entonces siempre antes en mi, no sé,